Queremos conversar con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. De pronto una turba, una serie de gente, incluso armada, entran a un medio de comunicación y después se produce una situación muy agobiante que el propio gobierno declara que es lo suficientemente grave como para llamar un estado de excepción. Y de eso queremos conversar con Raúl Sor hoy día de la situación que implica lo que ocurre en Ecuador, Raúl. Hola Fernando, sí, es muy grave lo que está ocurriendo en Ecuador. Toda esta situación que ya era tensa, hemos hablado muchas veces de amotinamiento, conflictos en penales, en algunos casos con más de un centenar de muertos, lucha de pandillas dentro de los penales, y en este caso se trataba de Adolfo Macías, el Fito, que es el jefe de uno de los grupos, uno de los carteles de narcotraficantes más importantes, no solamente narcotraficantes, de extorsión, de crimen organizado del Ecuador. Y el Fito, habían rumores que lo iban a cambiar de cárcel y bueno, eso se filtró, no se sabe cómo llegó a sus oídos, y cuando entraron al penal unos 3.000 policías, acompañados también de algunas fuerzas militares, se encontraron, o sea, no encontraron al Fito, había desaparecido. Trajinaron todo el penal, lo dieron vuelta, porque pensaban que podía estar escondido allí dentro, en algún recoveco, pero no lo encontraron, y el Fito está siendo buscado en forma acuciosa. Se han puesto controles especiales, patrullas en los aeropuertos y en las salidas del país, y justamente como tú señalaste en la introducción, se ha declarado un estado de excepción, que lo que permite en la práctica es incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de la policía y reforzar la política de control dentro del territorio, y también un toque de queda que va desde las 23 horas a las 5 de la mañana. Eso en todo el país. Y bueno, esto va a durar por lo menos, en una primera instancia, está decretado para 60 días. Y esperan que en ese plazo puedan dar con el Fito y algunos otros narcotraficantes de cierta monta, porque el narcotráfico y los grupos, digamos, los carteles, han ido creciendo y han ido ganando poder en forma exponencial. De hecho, han habido algunos atentados, estallidos de bomba en lugares como la ciudad de Esmeralda, y bueno, por supuesto, algunas manifestaciones en la localidad de Chones. De ahí viene el nombre de choneros de este cartel, porque provienen de Chones, de esta localidad. Y esto abre un capítulo nuevo para un presidente, Daniel Noboa, que viene asumiendo, y que ya en la campaña presidencial se asesinó a un candidato, hubo una serie de otros motines bajo su predecesor, motines en cárceles, por lo tanto, cárceles que están absolutamente hacinadas, y Ecuador, desgraciadamente, de ser un país relativamente tranquilo, ha llegado a registrar una de las más altas tasas de homicidio en el mundo. Es decir, esto es realmente grave, y al parecer el gobierno ha decidido tomar el toro por las astas, y esta es una primera medida que ha tomado, pero uno tiene la impresión de que el presidente Noboa se había preparado para una crisis, y él incluso se le critica porque dio en algunas declaraciones, dijo algo, y le tengo una sorpresa al Fito, es decir, algo le va a pasar, probablemente era cambiarlo de penal, pero eso habría podido servir de advertencia para este jefe narcotraficante. Oye, Raúl, una de las cosas que llama la atención es cuando se descomponen las sociedades de esta forma, así, en torno a
a la delincuencia y a los grupos que son organizados en este sentido, normalmente se transforma en un enfrentamiento entre policías y, por cierto, los grupos delictuales. Pero aquí esto ha abarcado otro tipo de instancias, como por ejemplo los medios de comunicación. ¿Dónde se generan estas, si tú quieres, estos ataques seleccionados, selectivos más que seleccionados? Bueno, yo creo que aquí hay un intento muy deliberado por parte de los narcotraficantes de intimidar a la sociedad ecuatoriana. Además, los carteles ecuatorianos han realizado alianzas, asociaciones con carteles extranjeros, principalmente mexicanos, y el más destacado, el más importante de los carteles mexicanos que ha estado apoyando a los choneros es el cartel de Sinaloa. También hay otros carteles, el de Jalisco, y bueno, eso les ha transmitido experiencia y modus operandi, es decir, métodos de operación, y ha crecido enormemente las actividades delictivas de extorsión, que uno lo empieza a ver en otros lugares también. Es decir, el narcotráfico no es solamente droga, va acompañado de una serie de actividades criminales que son muy agresivas hacia el conjunto de la sociedad y con un alto grado de intimidación. Y como tú señalabas, por supuesto, cuando hay algún pozo, algún dinero, algunos recursos que obtener, y a veces son importantes, hay una competencia entre los distintos grupos criminales por apoderarse de territorio. Y Ecuador es una plaza interesante, con buenos puertos, desde la cual muchos grandes carteles han querido operar y establecerse ahí. De hecho, por supuesto, están establecidos en Colombia, México, y Ecuador era un paso siguiente donde las actividades represivas no eran tan fuertes y, claro, inevitablemente, una de las cosas más corrosivas del narcotráfico es la corrupción que crea en los distintos órganos del Estado. Y ya hay algunos gendarmes que están presos bajo sospecha que facilitaron la fuga de este jefe narcotraficante. Es decir, no se puede desvanecer desde una cárcel así nomás. Y hemos sabido, digamos, en Colombia y en otros casos, los niveles increíbles de penetración que logran los carteles en la policía, en los ejércitos, en el poder judicial, en el parlamento. Y incluso en el cuerpo diplomático han habido agregados militares que han sido capturados haciendo negocios o profitando del narcotráfico. Por lo tanto, el efecto corruptor alcanza a todos los niveles, por cierto, también la prensa. De manera que Ecuador está viviendo una crisis muy profunda. Y se espera que el presidente Noboa, al tomar esta medida, logre contener este avance. Se dice que él se ha inspirado hasta cierto punto en lo que ocurre en El Salvador y que estaría pensando construir un penal modelo donde en el Amazonas, o también han habido rumores que piensa encarcelar a algunos de los narcotraficantes más peligrosos a bordo de buques. Pero lo que más ha corrido, y reitero, son rumores, si Noboa viene asumiendo esta idea de un gran penal en el Amazonas, y hemos visto las imágenes, por cierto, en El Salvador con Bukele, cómo son tratados los narcotraficantes, cómo son sometidos. Ahora, digamos, llevarlos al Amazonas es separarlos completamente de su familia. Habrá que ver si eso prospera o no. Oye, tú has estado y yo he estado también en Ecuador, y una de las cosas que llama la atención es que es un país que efectivamente tiene situaciones bien distintas si es que están en, por ejemplo, Guayaquil o si están en Quito.
como pasa en montones de países donde tú tienes situaciones como el sur de Estados Unidos y el noreste de Estados Unidos tienen una lógica histórica, incluso bien diferente, y así pasa en varios países. En Ecuador es bastante, o por lo menos siempre se hizo una distinción entre ambos, Quito y todo lo que tiene que ver con el gobierno, y Guayaquil, en fin. ¿Esto que estamos hablando, lo que está pasando, es generalizado en el país? No, principalmente en Guayaquil, que es el puerto. Claro, en el altiplano, si tú quieres, en Quito, que como tú señalas es la sede del gobierno, y Guayaquil es más bien la capital comercial del Ecuador. Hay una gran diferencia cultural y hasta cierto punto social entre ambas ciudades, y los incidentes más graves se han vivido en Guayaquil. Es una cosa. Bueno, tendremos que estar atentos a ver cómo sigue esto, porque fue fulminante todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, Raúl. Sí, absolutamente, y me temo que esto es la continuidad de una serie de situaciones previas. Ya si estamos acostumbrados a escuchar de amotinamientos en cárceles, algunos muy sangrientos, no tanto por la represión, sino que en muchos casos ha sido la pugna de las propias bandas narcotraficantes. Y creo que ya han logrado establecerse a un punto en que le va a tomar bastante trabajo al gobierno repeler a estos elementos que le están causando un daño inconmensurable al Ecuador. Bueno, estaremos atentos a todo aquello. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, igual. Y como les dije, me comí en la entrevista con... me comí la última sección, todo lo que va a pasar mañana, todas las situaciones. Así es que terminamos aquí. Buenas noches.